estamos hoy en el capítulo final de este estudio. Realmente yo espero que el estudio completo hubiera sido de bendición. Si alguna de las personas que están escuchando no se perdieron alguno de las 9 noches de estudio, ustedes pueden solicitar los videos, porque una de las recomendaciones que yo les hago de verdad, de todo corazón, revisen. Yo sé que en cada noche ha sido muchísima información. Traten de revisarla despacio, traten de anotar, traten de fortalecerse lo más que puedan en el conocimiento de Yeshua, porque muchas personas están dejando a Yeshua atrás. Muchos. Esto se ha vuelto de verdad como está anunciado en la palabra. El mismo Yeshua nos lo dijo. Cuando yo regrese encontraré fe en la tierra. Él anunció que la mayoría lo iban a negar y eso lo estamos viendo día tras día. Día tras día estamos viendo ese proceso. Si nosotros no tenemos el conocimiento, nosotros nos vamos a perder. El Eterno mismo nos dijo, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento. Si ustedes se van simplemente detrás de lo que les enseñan y no revisan las escrituras, para ver si lo que les están diciendo es cierto o no. Si ustedes no conocen la escritura, fácilmente se van a perder del camino. Vamos a entrar entonces en el último estudio, pero siempre comenzando con lo que yo les había dicho la vez pasada. Siempre comenzamos rápido, voy a pasar rápido porque ya lo hemos visto muchas veces, pero quiero recordar los puntos en los cuales el Eterno y Yeshua comparten o el mismo nombre o la misma misión o están compartiendo una misma información, que es lo que a nosotros nos prueba que el Eterno es uno, que Yeshua es su palabra, no es otro distinto del Eterno, y lo que nos da a nosotros la seguridad de estar en el camino correcto. Vimos desde el primer estudio que el Eterno es luz y Yeshua es luz. Los dos se identifican. El Eterno es una luz eterna y Yeshua es la luz del mundo, una emanación de esa luz eterna en el primer día de la creación. Vimos que el Eterno es el creador de acuerdo a Bereshit 1:1, pero que Yeshua es el creador de acuerdo a Juan 1. Vimos que el Eterno afirma ser el que es. Yo soy el que soy, el de ayer, el de hoy, el de siempre, por eso lo llamamos el Eterno. Y Yeshua en Hebreos 13:8 se define como el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo de ayer, de hoy y por los siglos. No más esa definición de Yeshua que nos da Hebreo, ya nos habla de algo muy importante. Yeshua es eterno. Yeshua no puede ser un hombre cualquiera. Yeshua no puede ser uno diferente del Eterno. El otro punto importante, en la palabra nos dice que fue Yahweh el que sacó a Israel de Egipto, pero Jueces 2:1 nos dice que fue Yeshua. Yahweh es el Gibor y Yeshua es el que recibe ese nombre porque el Gibor, recuerden que es la imagen visible de Elohim cuando se aparece físicamente delante de un hombre. El Gibor, Yeshua recibe también el nombre del Gibor. En Isaías 9:6, perdón, lo que dije ahorita es con el Shaddai. El Gibor es el Todopoderoso. Yeshua recibe ese nombre también. Lo recibe en Isaías 9:6. También nos dice que Yahweh es Padre Eterno y Yeshua recibe el nombre, ese mismo nombre de Padre Eterno en la misma profecía del profeta Isaías. Recuerden que siempre decimos, ¿por qué el Eterno no dijo que era Hijo Eterno? ¿Por qué dijo que era Padre Eterno? Porque es uno con el Eterno. Yahweh es el Shaddai y Yeshua es el que aparece. Aquí fue donde tuve la equivocación con el Gibor. El Shaddai el Shaddai es el Todopoderoso y se llama así cuando puede aparecer. Es Yahweh y es la imagen visible del Eterno. Yahweh es la roca de Israel, de acuerdo a 2 Samuel 22. Y estas citas que estoy poniendo son un ejemplo, porque ya vimos que hay muchas. Y Yeshua es la roca, según Lucas 20:17.
Yahweh es el pastor de Israel, de acuerdo a Ezequiel 37, y Yeshua es el buen pastor, de acuerdo a Ezequiel 34, y Yeshua es el buen pastor, de acuerdo a Juan 10, 11. Yahweh es el que juzga a Israel, de acuerdo a Ezequiel 34, 7, y Yeshua es el que juzga a Israel, de acuerdo a Mateo 25, 31. Y el Eterno es la verdad, nos dice Jeremías 10, 10, y Yeshua es la verdad, nos dice Juan 14, 6. El Eterno es Alep Tab, nos dice Isaías 44, 6, y Yeshua es Alep Tab, de acuerdo a Apocalipsis 22, 12. Yahweh es Elohim y Yahweh de los ejércitos es Elohim, pero puede aparecer. Yahweh de los ejércitos es una imagen visible de Yahweh. Si Yeshua es la imagen visible de Elohim, nosotros lo vimos en el estudio anterior, que Yahweh de los ejércitos es el mismo que aparece como Yeshua, esa imagen visible. Yahweh es Rey de Gloria, Yahweh de los ejércitos es el Rey de Gloria. Yahweh es Redentor, Salmo 19, 14. Yeshua es Redentor, de acuerdo a Tito 2, 13. Yahweh es el Santo de Israel, de acuerdo a Isaías 10, 20. Yeshua es el Santo de Israel, de acuerdo a Isaías 47, 4. Yahweh es Elohim de Israel y Yeshua es Yahweh de los ejércitos, que también es Elohim de Israel. Yahweh es Salvador, Isaías 43, 3, y Yeshua es Salvador, de acuerdo a Hechos 13, 23. Yahweh es el Rey de Israel, de acuerdo a Zacarías 14, y Yeshua es el Rey de Israel en el milenio también, de acuerdo a Apocalipsis. Yahweh es el esposo y Yeshua es el esposo, de acuerdo a Isaías 54, 5. Toda rodilla se doblará delante de Yahweh, nos dice Isaías 45, 23, y toda rodilla se doblará delante de Yeshua, de acuerdo a Efesios 3, 14. Todos estos puntos que acabamos de ver se cumplen exacta y literalmente tanto en el Padre como en el Hijo. La pregunta es, para los que dicen que son dos distintos y que están diciendo, no, es que hay una autoridad delegada del Padre hacia el Hijo. La pregunta es, ¿por eso a dónde dice la Escritura? ¿Y por qué el Eterno no dijo? ¿Por qué el Eterno no dijo? Él tiene la autoridad mía para hacer esto en cualquiera de estos puntos. Simplemente aparece, como por ejemplo, que toda rodilla se doblará delante del Eterno, dice la palabra, pero también dice que toda rodilla se doblará delante de Yeshua. Recordemos estas últimas dos citas que vimos la vez pasada, que son muy importantes de entenderlas. El séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Mesías, y Él reinará. No dice ellos reinarán. Si el Hijo fuera diferente del Padre, diría: y ellos reinarán por los siglos de los siglos. ¿Cuál era el problema para que dijera así? Apocalipsis 26, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Yahweh y de Yeshua y reinarán con él 1000 años. Entonces, nosotros tenemos que entender que estos no son errores de gramática. Estos son simplemente misterios de la palabra que se cumplen y se pueden comprobar en la totalidad, en la suma de tu palabra es verdad. Si nosotros desde Génesis hasta Apocalipsis podemos probar que el Eterno es uno, que es un Ejad y que Yeshua es uno con el Eterno, que es su palabra, que es su imagen visible, que es su gloria, que es esa palabra que se hizo hombre, pero que después volverá otra vez a él para ser otra vez de nuevo uno solo. Pues entonces, si esto lo podemos probar de Génesis a Apocalipsis, tenemos que creerlo, porque ¿por qué vamos a creer que son dos si no hay una sustentación clara de eso? Vamos a ver esto un poquito en este tiempo. Vamos a entrar en Juan 1:1. Yo sé que muchas personas se preguntan, ¿por qué yo no comencé este estudio de Yeshua con Juan 1:1? Hubiera sido como digamos que lo tradicional dentro de un estudio acerca de Yeshua. Y no entré acá precisamente para que nosotros viéramos desde el Tanakh, viéramos desde la Torá, viéramos desde el mismo Génesis,
quién era Yeshua, cómo aparecía desde el principio, cómo ahora sí podemos entender más fácil lo que nos dice Juan 1:1. Vamos a mirarlo con mucha atención. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo o la palabra, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Así aparecen las versiones que nosotros aprendimos. Pongámoslo en palabras, digamos, un poquito más hebreas, digámoslo así. Entonces, en el principio era la dabar o la memra o la palabra, y la palabra era con Elohim y la palabra era Elohim. Ahora, fíjense esto. Nosotros sabemos que nuestro Elohim tiene un nombre y su nombre es Yahweh. Entonces, cambiemos donde dice la palabra Dios o Elohim, cambiémosla por el nombre de Yahweh. Y miren cómo nos aclara este texto. En el principio era la palabra y la palabra era con Yahweh, porque la palabra estaba en la boca de Yahweh, y la palabra era Yahweh. Aquí no estamos haciendo nada forzado, estamos poniendo simplemente donde dice la palabra Dios o Elohim, estamos poniendo el nombre de nuestro Elohim. Y aquí nos está confirmando que la palabra es Yahweh, era Yahweh. Ahora, fíjense lo que ha pasado con muchas de las traducciones, de las nuevas traducciones de las escrituras. Como la mayoría de los maestros, para poder ir en armonía con el pueblo judío, ahora se está enseñando que el Eterno no es un Ejad, sino un Yahid, que es una unidad indivisible, y que el Hijo es uno distinto del Padre. Entonces, pues la Escritura, y en especial Juan 1:1, se vuelve un problema en el camino. Entonces se ha cambiado de manera arbitraria. ¿Por qué digo yo arbitraria? Porque los originales del Nuevo Testamento no existen. Entonces simplemente ustedes lo pueden ver en las palabras en griego a la mano izquierda, y aparece 2 veces la misma palabra, la palabra Theos, que es la palabra Dios o Elohim. Sin embargo, en traducciones nuevas se ha traducido como esto: en el principio existía el verbo, y el verbo estaba con el Todopoderoso, y el verbo era poderoso. Él estaba en el principio con el Todopoderoso. Entonces, ¿por qué la misma palabra Theos, que es Dios, por qué se traduce en una como todopoderoso y en la otra como poderoso? Para poder decir que son 2 distintos. Pero eso no tiene sentido, porque si hubieran sido 2 palabras diferentes, está bien, pero es que es la misma palabra. De verdad que tenemos que recordar siempre Deuteronomio 4:2, cuando el Eterno nos dice: nadie puede añadir ni quitar a lo que está escrito en mi palabra. Nadie tiene la autoridad para quitar o añadir. ¿Por qué es el cambio? ¿Por qué se pretende que son 2? Porque recuerden que está establecido por Ramban en las leyes del judaísmo, en los 13 principios del judaísmo, que el Eterno es uno, que es indivisible y que no puede aparecer. Entonces, y que es un Yahid, no un Ejad. Entonces, hay que acomodar como sea y decir ahora que Yeshua es un hijo que definitivamente no hay forma de sostener eso en la Escritura. Si una persona quisiera hacer un estudio así de Génesis, Apocalipsis, probando que Yeshua es diferente del Padre, les aseguro que no puede hacerlo, porque eso no es lo que dice la Escritura, es simplemente por congraciarse con los hombres. Pero estudiemos Juan 1 rápido. En el principio era el verbo era con Elohim y el verbo era Elohim. Dice, era en el principio con Elohim. Ya nos está diciendo entonces que es eterno. Dice, todas las cosas por él fueron hechas. Ya lo vimos en la creación. ¿Cómo fue hecha la creación? La creación fue hecha por la palabra del Eterno. El Eterno no construyó las cosas, el Eterno habló y se hizo. Entonces dice, en él estaba la vida, en el verbo, en la palabra. Por favor, recuerden los micrófonos, por favor, recuerden los micrófonos, cerrarlos. Dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres.
la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿De qué nos está hablando? Que Yeshua es la luz del primer día. Recuerdan que lo vimos, es esa emanación de la luz de Elohim que viene el primer día de la creación y separa las tinieblas, porque recuerden, las tinieblas en sí no existen, lo que hay es ausencia de luz. Cuando entra la luz, las tinieblas tienen que retroceder. Entonces aquí nos está confirmando que Yeshua es la luz del primer día. La luz de las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Aquella luz verdadera, esa luz, ¿cuál es aquella luz verdadera? La del primer día, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Es decir, Yeshua es la luz del primer día de la creación, antes de que existieran el sol, la luna, las estrellas, todo. Yeshua fue la luz del primer día y ahora nos dice Juan que esa luz venía a este mundo, se hizo hombre a través de Miriam. En el mundo estaba, dice, y el mundo por él fue hecho. ¿Cómo que en el mundo estaba? ¿Cómo es que Yeshua estaba en el mundo? Lo vimos ya a través de toda la Torá. Vimos cómo Yeshua aparece bajo el nombre del ángel de Yahweh, bajo el nombre de la palabra del Eterno que se presentaba físicamente, o sea, la memra de Yahweh. En el mundo estaba, él aparecía, hablaba, volvía a desaparecer. Eso todo ya lo hemos visto en los estudios pasados. Y el mundo por él fue hecho, porque fue la palabra creadora la que hizo el mundo. Dice, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Recordemos, esto es muy importante. Hijo de Dios hace referencia a la naturaleza, a la naturaleza humana. E hijo de hombre hace relación a la naturaleza divina. Cuando Yeshua decía, lo vimos, recuerden que vimos que cuando Yeshua decía, porque él siempre se identificó como ser el hijo del hombre, el que vio Daniel en el trono, lo intentaban matarlo, lo trataban de blasfemo, porque decir que es el hijo del hombre era hacerse ese ser divino que apareció a Ezequiel y apareció a Daniel. Pero hijo de Dios, la expresión hijo de Dios hace referencia a la naturaleza humana. Por eso nosotros podemos llegar a ser hijos de Dios cuando creemos en Yeshua. Cuando se dice que Yeshua es el hijo de Dios, recordemos, es hijo, pues porque lo engendró literalmente el Padre. Él lo engendró literalmente, nos dice la palabra, que el Espíritu Santo se posó en Miriam y el mismo ángel le dice a José, lo que en Miriam es engendrado del Espíritu Santo es. Por eso, al hacerse hombre es que recibe el nombre de hijo de Dios. No, desde el principio no aparece como un hijo diferente del padre que viene a crear el mundo. Eso no existe. Por eso no se puede sostener en la escritura que existan dos diferentes. Esa es la razón. Esa es la razón. Sigamos adelante. Entonces dice, reciben los que creen en él, o los que creemos en él, recibimos, nos dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. O sea, es por voluntad de él y somos hechos hijos de Dios. Nosotros también recibimos el mismo título. Nosotros no podríamos recibir el título del hijo del hombre, del que estaba hablando Daniel y Ezequiel. Ahora, fíjense esto. Una de las advertencias que hace el Eterno, precisamente porque el Eterno todo lo conoce, es que en Jeremías 17:5 nos dice, así ha dicho Yahweh, maldito el hombre, el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Yahweh. Fíjense esto tan importante. Cuando nosotros leemos las escrituras, literalmente nosotros entendemos, lo vemos, ustedes no han visto que yo cambie un versículo, así como está en sus Biblias, así aparece. Yo no necesito cambiarlo,
Porque la palabra misma nos está diciendo que Yeshua no es un hombre cualquiera. Yeshua es un ser divino, eterno, la luz de la creación, la luz de todo lo que hemos hablado nos dice que él es un ser divino y que es una emanación del mismo Elohim. Ahora, cuando se enseña, como se está enseñando ahora tanto, que Yeshua no es de naturaleza divina, sino que es un hijo de José y de Miriam, y que es un hombre cualquiera, solo que es un gran rabino, y nos dicen que es un hombre que no pecó, y como si eso pudiera existir. Entonces, fíjense lo que dice el Eterno. Si ustedes creen, o sea, en otras palabras, nos diría el Eterno, si ustedes creen que Yeshua es un hombre cualquiera y creen en él y lo ponen por brazo, es decir, lo ponen como fuente de salvación, ustedes están en maldición porque su corazón se apartó del Eterno. Cuando nosotros creemos en Yeshua, como Yeshua es el mismo Eterno, es la boca del Eterno, es la palabra del Eterno, es uno, es un ejad con el Eterno. Cuando nosotros tenemos a Yeshua en nuestro corazón, el que tenemos en el corazón es al Eterno. Cuando una persona niega a Yeshua, al que niega es al Eterno. Yeshua mismo dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre, porque él es la imagen visible de Elohim. Yo espero que todo esto, aunque yo entiendo que es una revelación del Eterno y que es difícil de entender, pero yo espero haberla podido poner en palabras claras. Ahora, nos dice entonces, si usted cree que él es un hombre cualquiera y cree en él, entonces está bajo maldición, porque ha dejado de lado al Eterno. Deuteronomio 6:5, ¿qué nos dice? Que amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón. Todo tu corazón, ¿qué quiere decir? El 100% del corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Si nosotros cuando nosotros amamos a Yeshua, como Yeshua es un ejad con el Eterno, estamos cumpliendo Deuteronomio 6:5. Pero si son dos diferentes, ya todo nuestro corazón no es para Yahweh, ya toda nuestra alma y nuestras fuerzas no son para Yahweh. Por eso es que empieza la discusión. Nosotros podemos adorar a Yeshua, sí o no, nosotros podemos alabarlo, sí o no, y empieza toda esta discusión. ¿Qué nos dice la palabra? La palabra nos dice muy claro, al que está sentado en el trono y al Cordero sean la alabanza, la honra y la gloria por siempre. ¿Por qué? Porque al que está sentado en el trono, que es el Padre, y al Cordero, que es Yeshua, sean la alabanza, la honra y la gloria. ¿Por qué? Porque son uno. Cuando nosotros estamos alabando a Yeshua, nosotros estamos alabando al Eterno. Nosotros no estamos alabando a otro. Nos dicen también, nos hablan de idolatría. ¿Cuál idolatría? Si es que es la imagen visible del Eterno. Abraham se gozó de encontrarse con el Shaddai, habló con él. Él no salió diciendo, uy, qué idolatría, aquí se me apareció el Todopoderoso, se me apareció con el Shaddai. Él estaba gozoso porque él entendía que era la imagen visible del Padre. Así que nosotros de qué estamos hablando cuando nos están acusando de idolatría y nos están acusando de no entender las escrituras, cuando las escrituras en ese sentido son muy claras. Sigamos. Entonces ahora nos dice, nos había dicho que la luz del primer día había venido a este mundo. Ahora en el verso 14 nos dice, aquel verbo, aquella palabra, la palabra creadora, dice, fue hecha carne y habitó entre nosotros. Ahora, ¿la palabra de quién? La palabra, el verbo ¿de quién? El verso 1 que nos decía, que es que era con Elohim y que era Elohim. Esa misma palabra de Yahweh se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cuál es la gloria? Ya vimos, Yeshua mismo dijo, Padre, te doy gracias porque me diste la misma gloria desde antes de que el mundo fuese. Él es la gloria del Padre. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo, este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí. Recordemos que Yeshua nace después de 6 meses de Juan el Bautista. Juan el inmersor es 6 meses mayor que Yeshua, de acuerdo a los evangelios. Pero Juan el inmersor dice que él es anterior, ya sabemos porque es eterno. Si fuera un hombre, ¿cómo pudiera aplicar esto? Porque era primero que yo. Claro, el uno era eterno y el otro no.
porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia, porque la Torá fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Yeshua. Y dice, y a Elohim nadie lo vio jamás, el unigénito hijo que está en el seno del Padre, él es el que lo ha dado a conocer. ¿Por qué dice que está en el seno del Padre? Porque estaba dentro del Padre, era uno con el Padre. Por eso Yeshua dijo, yo de mi Padre he salido. Él no es otro diferente, no hay dos dioses, no hay dos seres divinos. Ahora, Yeshua mismo confirmó ser eterno en Juan 8:51. Cuando los judíos lo están tratando de poner contra la pared, que le dice, conocemos que tienes demonio porque Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. Dice, ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Y Yeshua dijo, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es, pero mi Padre es el que me glorifica. Ahora, pero más adelante le dicen, entonces, están discutiendo que Yeshua está diciendo, yo soy mayor que Abraham, yo era antes de Abraham. Entonces le dicen, eso es imposible. Dijeron los judíos, pero no tienen ni siquiera 50 años. ¿Cómo vas a decir que has visto a Abraham? Y le respondió Yeshua, antes que Abraham fuese, yo soy. ¿Yo soy qué? ¿Qué es lo que sigue después de esa palabra? ¿Por qué no sigue ninguna otra palabra? Porque ¿cuál es el nombre del Eterno? Yo soy el que soy. Entonces, ¿qué está diciendo Yeshua acá? Antes de que Abraham fuese, yo soy. Él es anterior, él es el Eterno. Él es el Eterno. Es que de eso no hay ninguna duda. Tomaron entonces piedras para arrojárselas. Claro, ellos no podían entender esto. Ahora, ya vimos ese Juan 1. Ahora, miremos otra de las pruebas muy importantes dentro del paleo-hebreo para probar quién es Yeshua. El nombre de Yod-Heh-Vav-Heh, el nombre del Eterno, el nombre de Yahweh. Si nosotros lo desglosamos letra por letra, en el paleo-hebreo encontramos que la Yod significa brazo, mano, obra o trabajo. La Hei significa mirar, he aquí, revelar, pero por favor miren la imagen. La imagen, eso no es una coincidencia, que la imagen de miren, he aquí, o sea, significa miren, he aquí, y es un hombre con las manos extendidas. Eso nos tiene que decir algo nomás, eso nos tiene que decir algo, porque el Eterno no deja un cabo suelto. La letra Vav es la que significa clavo, estaca o la conjunción y. Y finalmente, de nuevo, mirad, he aquí o revelar. Entonces, ¿qué quiere decir el nombre de Yahweh en paleo-hebreo? He aquí la mano, he aquí el clavo. O sea, ahí nosotros, ¿qué nos estamos imaginando inmediatamente? Cuando dice Yod-Heh-Vav-Heh, he aquí la mano, he aquí el clavo. ¿En quién estamos pensando? Pues en Yeshua en el madero. Eso pues indiscutible que vaya a tener otra interpretación. Muchas personas, sobre todo las muy allegadas al judaísmo, se enojan por esto, pero por más que se enojen, esto es el paleo-hebreo, así están, así lo he inventado, y la interpretación nos confirma lo que toda la escritura dice. Ahora, ¿qué nos prueba en el mismo Nuevo Testamento o en el Pacto Renovado? Que Yeshua no es su nombre. Entonces nos dice Colosenses 1:15, Él es la imagen del Elohim invisible. Si ustedes creen que nosotros, los seres humanos, pudiéramos decir que somos imagen del Elohim invisible, pues no. El Eterno es santo. Y nosotros, por favor, si nosotros esforzándonos ahí medio tratando de ser buenitos, de todas maneras sabemos que esta tendencia a la maldad es algo difícil de dominar. ¿Cómo va a decir un ser humano, cómo puede abrir su boca para decir que nosotros los hombres somos imagen del Elohim invisible? Eso es Yeshua, que fue santo, el único que no pecó. Entonces nos dice,
Él es la imagen del Elohim invisible, el primogénito de toda creación, ya lo vimos, porque en él fueron creadas todas las cosas que están en los cielos y en la tierra, ya lo vimos, confirmado. Todo fue creado por medio de él y para él, confirmado de nuevo. Él antecede a todas las cosas, confirmado, él es el eterno, y todas las cosas en él subsisten, porque todo subsiste en la voluntad del eterno. Además, dice, él es la cabeza del cuerpo, que es la congregación de Yahweh. Él es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo sea preeminente. Aquí ya no está hablando del resto de su obra redentora. Pero el mismo Yeshua dice en Juan 17:5, glorifícame, Padre, al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. Así que Colosenses, Juan nos está diciendo lo mismo. ¿Qué nos dice Apocalipsis 17? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y 1:17. Y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último. Aquí está hablando Yeshua. Yo soy el primero y el último, el Aleph Tav, ya vimos. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. O sea, es que eso es indiscutible. Díganme una cosa, ¿cómo puede una persona creerle al que dice que Yeshua es un hombre cualquiera? Yo muchas veces he tratado de encontrar esa explicación en los que creen eso. Yo le digo, pero ¿usted en qué cree? ¿A quién le cree? Es que definitivamente no le pueden creer al Eterno, porque yo veo este versículo y yo creo que Yeshua es un hombre cualquiera, como cualquiera de nosotros. ¿Y cómo voy a creer entonces que dice que vive por todos los siglos de los siglos? Pero por favor, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué ser humano puede tener las llaves de la muerte y del Hades? Es que yo no entiendo de verdad que tienen en la cabeza los que creen semejante barbaridad. Yo prefiero que digan que no creen en él a decir que lo que creen es que él sea un hombre cualquiera, porque lo que le están diciendo al Eterno es su palabra, es mentira. Miremos otro punto muy interesante en Job. Job nos dice que el único que puede caminar sobre las aguas es Yahweh. En Job 9:1 nos dice, 9:8, dice, él, Yahweh, solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Cuando Yeshua estaba caminando sobre el agua frente a los discípulos, ¿qué les estaba diciendo? ¿Cuál era el mensaje? ¿Cuál era el mensaje? Que él era el eterno, porque el único que puede caminar sobre las olas del mar es el eterno. Yeshua caminó sobre las olas del mar. Miremos el profeta Isaías. Ahora, como ya salimos de toda la Torá y de todo, vengámonos a través de los profetas. ¿Qué nos dice el profeta Isaías acerca de Yeshua? Dice, a Yahweh de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. ¿Quién es Yahweh de los ejércitos? Ya dijimos, Yahweh de los ejércitos es la imagen visible de Yahweh que puede aparecer porque de hecho nos dice que apareció a Josué. Entonces dice, miren acá, nos va a dar una prueba de quién es Yahweh de los ejércitos. Dice, que sea nuestro temor y nuestro miedo por Yahweh de los ejércitos, y entonces dice, él será por santuario. Cuando nosotros tememos a la palabra del Eterno, cuando nosotros creemos en su palabra y nosotros sentimos temor y miedo de ofenderlo y nosotros creemos a su palabra, aunque no la entendamos, entonces él es nuestro santuario, él nos guarda. Pero dice, pero es Yahweh de los ejércitos, va a ser a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer y por lazo y por red al morador de Jerusalén. ¿Por qué dice que va a ser piedra de tropiezo para las dos casas de Israel? Lo hemos visto. Judá ha estado ciego al Mesías. Es verdad, ha sido por voluntad del Eterno, pero en cierta forma también ha sido voluntad del Eterno y ellos lo van a conocer en el mismo día, pero de todas maneras ha sido una piedra de tropiezo grande. Ahora, para la casa de Israel, ¿por qué piedra de tropiezo? Por lo que estamos viendo hoy. Tantos maestros y tantas personas dejando a Yeshua o inventando que es un nombre cualquiera. Eso lo estamos viendo. Entonces dice, y muchos tropezarán entre ellos y caerán y serán quebrantados.
Miren lo que está anunciado en la palabra. Dice que muchos van a tropezar, y aquí está hablando del final porque la casa de Israel apenas se está levantando en este tiempo. Dice, muchos tropezarán, caerán y serán quebrantados, se enredarán y serán apresados. Imagínense, y hoy que con esta ligereza se cree a la primera persona que escriba cualquier cosa sobre Yeshua, ay no, porque el gran rabino Yeshua y todo el mundo, ay sí, no le parece lo más bien. Óigame, la advertencia es, van a tropezar, van a caer, van a ser quebrantados, se van a enredar y van a ser apresados. Recuerden, cuando usted niega a Yeshua o cuando usted dice que Yeshua es un solo hombre, usted salió del plan. No importa que guarde toda la Torá, sin Yeshua nosotros no podemos ser parte del pueblo de Israel. Ahora, entonces por eso dice que a tal testimonio sella la ley entre mis discípulos. ¿Cuál testimonio y cuál ley? ¿Cuál testimonio y cuál ley? Entonces dice, esperaré pues a Yahweh, el cual escondió su rostro en la casa de Jacob y en él confiaré. He aquí que yo y los hijos que me dio Yahweh somos por señal y presagio a Israel de parte de Yahweh de los ejércitos que mora en el monte de Sión. Si os dijeren, pregunten a los encantadores y adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? Entonces dice, a la ley y al testimonio, a la Torá y al testimonio. Si no les dicen conforme a eso, no les ha amanecido. ¿De qué estamos hablando? Apocalipsis nos lo aclara muy bien. Apocalipsis nos dice que el remanente de Israel es el que guarda la Torá y tiene el testimonio de Yeshua. Yeshua es el mismo Yahweh de los ejércitos. Entonces, que son la imagen visible de Elohim. Entonces nos está diciendo acá, para que usted no tropiece, no caiga, no sea quebrantado, no se enrede y no sea apresado, ate el testimonio, o sea, átelo a su corazón. Tome el testimonio de Yeshua y no se aparte de él, el testimonio de Yahweh de los ejércitos, y sella la ley, guarda la Torá y tenga la fe de Yeshua. 2 veces nos lo confirma Apocalipsis, en Apocalipsis 14 y en Apocalipsis 12. Ahora, miremos lo que rápido, porque esto ya lo hemos visto antes, pero miremos en Isaías, sigamos con el profeta Isaías. Recordemos, en Isaías 7:14 nos dice, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros o con nosotros está Elohim. Elohim con nosotros o con nosotros está Elohim. ¿Cómo nos van a decir ahora que ese niño que nació en Belén era hijo de José y de Miriam y se va a llamar Elohim con nosotros? Eso es un absurdo. Por eso dice la Virgen concebirá. Ese fue el milagro. El Eterno puso ese embrión en el vientre de Miriam. Miriam no aportó sino el proceso de gestación, pero nunca su ADN, porque él es Elohim con nosotros. Vayikra Shemo, también ya lo vimos, será el nombre del niño. Pelé Yoetz, que es admirable consejero, el Gibor, Elohim fuerte, Padre eterno, Abiad y príncipe de paz. Le vuelvo a hacer la pregunta, ¿por qué aquí el Eterno no dijo que se llamaba Hijo Eterno si hubieran sido 2 distintos? ¿Cuál hubiera sido el problema? Pero es el Padre eterno. Recuerden, Isaías 11 nos dice que Yeshua tendría los 7 espíritus de Yahweh. Tendría el espíritu de Yahweh, el espíritu de poder, de conocimiento, de temor, de consejo, de inteligencia y de sabiduría. Entonces, puede ser que un hombre cualquiera tenga los 7 espíritus y tenga el espíritu de Yahweh. Por favor, por favor. Otro de los puntos que vamos a ver, porque es muy importante, porque hoy también este es uno de los puntos de batalla, es Isaías 53. Fíjense qué cosa tan interesante. Nosotros cuando estábamos en la iglesia cristiana vimos Isaías 53 y todos creímos sin ningún problema que era Yeshua, punto, se acabó, es Yeshua y lo cumplía de principio a fin. Pues la tendencia hoy es a apoyar lo que dice el judaísmo, que Isaías 53 es Israel y no Yeshua. Entonces, unos más moderados dicen, no, es Yeshua y es Israel. No pueden ser los dos, porque el siervo sufriente es uno y el siervo sufriente no puede ser Israel. Vamos a ver por qué. Aunque nosotros sabemos que es Yeshua, vamos a ver por qué no puede ser Israel.
Entonces nos dice Isaías 52:13. He aquí que mi siervo será prosperado, será engrandecido y exaltado y será puesto muy en alto. Aquí vamos a ver dos palabras que nos van a dar una enseñanza muy interesante, muy interesante. Fíjense esto. Las dos palabras en inglés son más fáciles de identificar para poder entrar a la concordancia, que son las palabras raise and lifted up. O sea, que es levantado y puesto muy en alto. Entonces dice Isaías 52:13, dice que el siervo será prosperado, será engrandecido, exaltado y puesto muy en alto. Entonces, estas dos palabras, hasta ahí nosotros lo entendíamos lo más bien sin el hebreo, pues pensando que Yeshua iba a alcanzar lo que alcanzó, que su nombre fuera conocido en todo el mundo y que su nombre fuera exaltado. Pero esta enseñanza va más allá, en el hebreo va más allá. Entonces dice, como se asombraron de ti. Bueno, vamos a ver primero ese 52:13, que ya estamos viendo esas dos palabras. Exaltado y puesto muy en alto nos habla de dos palabras en hebreo que son la palabra nasá, levantado, y la palabra exaltado, que es la palabra rum. Estas dos palabras tienen algo muy interesante. Cuando estas dos palabras aparecen en la escritura, siempre van a estar ligadas a Elohim. Por ejemplo, en Isaías 6:1 lo pueden ustedes encontrar cuando dice que en el año del rey Usías, el profeta Isaías vio al Eterno sentado en el trono. Como les decía antes, high and lifted up, levantado y puesto en alto. Ese es el Eterno. Isaías 57:15 dice, porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y en la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes. Cuando en español nosotros estamos leyendo las palabras alto y sublime, son las mismas palabras nasá y rum. El alto y sublime siempre va a ser, esa combinación de las dos palabras, siempre va a ser para el Eterno. Ahora, ¿qué sucede cuando esas dos mismas palabras, nasá y rum, se aplican a los hombres? Fíjense lo que pasa, fíjense el cambio. El Isaías 2:12. Porque día de Yahweh de los ejércitos vendrá sobre todo soberbio y altivo y sobre todo enaltecido y será abatido. Todos los soberbios, los altivos y los enaltecidos serán abatidos. Si ustedes miran al lado derecho del PowerPoint, ustedes van a ver las dos palabras están subrayadas allí, que son la palabra nasá y la palabra rum. Pero cuando se aplican esas dos palabras a los hombres, entonces nos está hablando es de soberbia y de altivez. Es decir, las mismas dos palabras para el Eterno significan el ser exaltado y ser puesto muy en alto. Eso es digno del Eterno. Pero cuando esas dos mismas palabras son colocadas en versículos que tienen que ver con el hombre, significa es que el hombre se hizo orgulloso, se hizo soberbio, se hizo altivo. No existen para decir que un hombre pueda ser levantado y puesto en alto. Si Isaías 53 fuera Israel, pues esto, imagínense, pues esto sería un desastre porque estuviera hablando de orgullo y de vanagloria. Ahora, en Isaías 57:7 volvemos a encontrar las mismas palabras. Sobre el monte alto y empinado pusiste tu cama, allí subiste a hacer sacrificio, descendió del Seol tu soberbia, y sigue después, cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana. ¿De quién estamos hablando? De Hasatán. Pero utilizan las mismas palabras rum y nasá. Es decir, cuando esas dos palabras aparecen, si van relacionadas a un hombre, es su soberbia. Si van relacionadas a Satán, pues con mayor razón, que es el enfrentamiento directo del Eterno. Entonces, cuando nos dice Isaías 52:13, recordemos que Isaías 53 comienza realmente en Isaías 52:13. Entonces nos dice que el siervo sufriente va a ser levantado y puesto en alto, que quiere decir que solo que él sea Elohim mismo
puede alcanzarlo. Y sabemos que Yeshua pudo alcanzarlo, solamente Yeshua, no ningún hombre. Ahora, entonces sigue diciendo, como se asombraron de ti, muchos de la manera fueron de que fue desfigurado de los hombres su parecer y su hermosura más que la de los hijos de los hombres. Así asombrará él a muchas naciones y los reyes cerrarán ante él la boca porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que nunca habían oído. ¿Esto aplicará al pueblo de Israel? Yo creo que no, pero sí aplica muy bien a Yeshua. Pero sigamos, Isaías 53, ahora sí. Entonces dice el Eterno, está hablando del siervo que será exaltado y puesto muy en alto. Recordemos que Yeshua mismo, hoy mismo, está a la derecha del trono del Padre. O sea, exaltado y puesto muy en alto. Entonces dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿Cuál anuncio? El anuncio de que el siervo va a ser exaltado y puesto muy en alto. ¿Quién ha creído al anuncio de que el siervo sufriente va a ser el mismo eterno, que es el único que puede ser exaltado? Entonces dice, ¿y sobre quién se ha manifestado el brazo de Yahweh? ¿Quién es el brazo de Yahweh? Porque aquí no mismo nos dice que es el brazo de Yahweh, no el hijo de Yahweh. Ustedes pregúntense cuando les dicen, no, es que es un hijo que es diferente. Pregúntense. Y entonces, ¿por qué no dijo sobre quién se ha manifestado el hijo de Yahweh? Pero ¿cuál era el problema para que eso se pusiera en la escritura? Si el Eterno, todo lo del Eterno es perfecto. Pero nos dice que es el brazo de Yahweh, es decir, uno con Yahweh. Un brazo suyo, usted que me está escuchando ahora, un brazo suyo es parte suya, es uno con usted mismo, pero no podemos decir al contrario que es usted mismo. Es decir, el brazo de Antonio no es Antonio, pero es el brazo de Antonio y es uno con él. Entonces nos dice, ¿quién es el brazo de Yahweh? Dice Isaías 51:9. Despiértate, vístete de poder, oh brazo de Yahweh. Vamos a ver quién es el brazo de Yahweh. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? ¿No eres el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó el camino a las profundidades del mar? ¿De qué nos está hablando? Que el brazo de Yahweh fue el que sacó al pueblo de Israel de Egipto, el que los hizo pasar por en medio del mar. Y nos dice, sigue diciendo, ciertamente volverán los redimidos de Yahweh, volverá nación cantando y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. ¿Quién es el que reúne a Israel? El brazo de Yahweh, el mismo que los sacó de Egipto y los llevó a Sión, ahora nos está sacando del mundo y nos va a llevar a Sión. Por eso yo les decía, si ustedes niegan a Yeshua, si ustedes empiezan a decir que Yeshua es un hombre cualquiera, quedaron por fuera, no van a entrar a Sión cantando. Créanme que el Eterno cumple su palabra. En Juan 12, ¿qué nos confirma este texto que estamos viendo? Dice, Yeshua les dijo, aún por poco la luz está entre vosotros. Él confirmando que él es la luz de la creación. Andad en tanto que tenéis luz para que no os sorprendan las tinieblas. Entre tanto que tenéis luz, creed en la luz para que seáis hijos de luz. Pero estas cosas habló Yeshua y se ocultó de ellos. Claro, eran misterios para el que no creía en lo que y no tenía la revelación de lo que les estaba diciendo. Dice, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en él. Así está pasando hoy. Yeshua ha hecho señales, la palabra se cumple y aún así le dan la espalda. Dice, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, ¿quién ha creído a nuestro anuncio y a quién se ha revelado el brazo de Yahweh? ¿Sí ven? O sea, a pesar de todo, a pesar de 2000 años en que se dividió la historia, el mundo entero conoce a Yeshua, transformó nuestra vida. Él fue el que nos guió, ahora es el que nos está trayendo de regreso al Padre. Muchos que lo están negando. ¿Por qué? Para que se cumpla aquello que dice el profeta Isaías. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha revelado el brazo de Yahweh? Estas personas que están diciendo que Yeshua es un hombre cualquiera, jamás tuvieron la revelación de Yeshua. Jamás la tuvieron. Dice, entonces sí, mire lo que sigue diciendo y esto es verdad. Por esto no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón para que no vean con sus ojos, porque no le creen a la verdad. Entonces el Eterno les cierra los ojos, les endurece el corazón. ¿Y por qué nos dice esto? En el 12:43, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria del Eterno.
Hoy el hecho es que los judíos nos aceptan, entonces tenemos que pensar como ellos, decir como ellos que no tienen la revelación de Yeshua. Recordemos, los judíos tienen la revelación de la Torá, qué rico aprender de ellos la Torá, pero la revelación de Yeshua fue para nosotros y nos vamos a preguntarles a ellos por Yeshua y aman más la gloria de los hombres que la gloria del Eterno. En el Salmo 118:15 que nos dice que hay voz de júbilo y de salvación en la tienda de los justos. ¿Quiénes son los justos? No, acuérdense, los que guardan la Torá y tienen la fe en el Mesías. Y entonces nos dice, la diestra de Yahweh, el brazo derecho de Yahweh, hace proezas, es sublime, hace valentías. Entonces sigue diciendo, en la puerta de Yahweh, el brazo derecho de Yahweh en la puerta de Yahweh. ¿Qué dijo Yeshua? Yo soy la puerta, el que por mí entre será salvo. Por ella entrarán los justos. Te alabaré porque me has oído, me fuiste por salvación. Y él nos confirma aquí que él es la piedra que desecharon los edificadores, que ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Sí ven? La que está siendo también hoy desechada. Y fíjense cómo sigue el Salmo, y en el Salmo nos recuerda además que nos conecta con Yeshua directamente este Salmo, esas palabras del verso 25. Yahweh, sálvanos ahora, te ruego, Yahweh, que nos hagas prosperar ahora. Ustedes recuerdan por qué esas palabras nos relacionan con Yeshua, porque cuando Yeshua estaba muriendo en la cruz, nos dice la Misná que todo el pueblo a las 3 de la tarde, cuando el cordero del templo era sacrificado, nos dice que todo el pueblo cantaba estas palabras. O sea que mientras Yeshua estaba muriendo, el pueblo estaba cantando Aná Adonai Hoshiana, Aná Adonai Haslihana, Baruch haba Beshen Adonai. O sea, esto eran las palabras que cantaban. Ellos no se daban cuenta que eso que estaban cantando es el que lo representaba. El Cordero de Dios estaba muriendo en ese mismo instante. Todo nos confirma que el brazo de Yahweh es Yeshua. En Isaías entonces nos sigue diciendo que él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. ¿Cómo podemos decir que Israel llevó nuestras enfermedades y nuestros dolores? Pero hágame el favor, a mí que me expliquen eso. ¿Cómo vamos a decir que el pueblo de Israel está llevando nuestras enfermedades y nuestros dolores? Dice que fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos sanados. ¿Cómo pudiera aplicar esto a Israel? Que es absurdo. Es que recuerden una cosa. En las mismas 7 semanas de consolación de Isaías, de manera intencional se retiró Isaías 53 de la lista. Pasa Isaías 51, 52, 54, 55. ¿Por qué quitaron Isaías 53? Porque es obvio. Hay un video en YouTube que es muy interesante, que hay alguien preguntándole a la gente de allá de Israel. En hebreo inclusive está pues traducido, pero en hebreo está y le están preguntando, ¿usted conoce Isaías 53? Y todo el mundo dice que no. Ustedes saben que hay Tanakh, yo conocí uno en Nueva York. Hay Tanakh hebreos que no tienen Isaías 53. ¿Y por qué lo quitaron? Pues porque habla de Yeshua, eso es sin duda. Y cuando a la gente en ese video le leen Isaías 53, todo el mundo hace una cara, porque evidentemente no puede hablar sino de uno, de Yeshua HaMashiach. Entonces dice, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Yahweh cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado y afligido no abrió su boca. Recordemos por qué no abrió la boca, porque la Torah dice que si conoce el pecado y guarda silencio, entonces lleva el pecado sobre sí. Yeshua no abrió la boca porque él se hizo culpable por nosotros, él murió en el lugar nuestro. Entonces dice, como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Eso todo lo sabemos que ocurrió. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿A dónde lo sepultaron al fin? En la tumba de José de Arimatea, que era un hombre rico. Aunque hizo maldad, nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Mire, yo los invito a que ustedes lean
Primera y segunda de Samuel, primera y segunda de Reyes, primera y segunda de Crónicas. Léanse para que ustedes me vayan a decir en qué parte de la escritura pueden encontrar que Israel no pecó, cuando no son sino una abominación detrás de otra. Pero si Israel, nosotros somos pueblo de dura cerviz. No, todo lo que nos dice la palabra era que pecaban, era que ponían ídolos en el templo, era que hacían de todo. Y aquí nos dice que el siervo sufriente nunca pecó, nunca hubo engaño en su boca. ¿Cómo pueden decir que es Israel? Es que de verdad que a mí se me revienta la cabeza aquí de pensar, no en los que lo dicen, el que lo dice, pues lo dice, pero en el que lo crea, yo no puedo entender eso. Entonces, sabemos, ¿puede ser Isaías 53 Israel? Absolutamente no. ¿Cuál es la prueba que dicen? Que porque en unos capítulos antes en Isaías dice que Israel es siervo. A Israel mi siervo. Sí, está bien, también lo llamo siervo, pero el siervo sufriente de Isaías 53 no puede ser sino Yeshua, que no pecó. Y si él no pecó, no puede ser un hombre, porque si un hombre existió y no pecó, entonces la palabra es mentirosa, porque la palabra dice que todos pecamos y somos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, para agradar a los hombres, se hace mentiroso a Elohim. Ahora miremos al profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿qué nos está diciendo acerca de Yeshua y su identidad y su unidad con el Eterno? Porque nos dice, y esto es miren esta advertencia tan seria: ay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño. Ay de aquellos que están diciendo que Yeshua es un hombre cualquiera. Ay de aquellos, porque eso es una blasfemia que está sacando a la gente pero haciendo que pierdan la salvación. Por tanto, así ha dicho Yahweh, el Dios de Israel, a los pastores que apacientan a mi pueblo: vosotros dispersasteis mis ovejas, las espantasteis y no las habéis cuidado. He aquí que yo castigo la maldad de vuestras obras. Con el Eterno no se juega. Y dice, y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas, las recogeré de las tierras donde las eché. ¿Quién es el que viene a recoger las ovejas? Yeshua. Yeshua dijo, yo solamente vine a buscar las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero el Eterno dice, yo mismo soy el que las voy a recoger. Pondré sobre ellos pastores que las apacienten y no temerán más. Y dice, y aquí vienen días, pónganle atención, en que dice Yahweh, que levantaré a David un renuevo justo. ¿De quién está hablando? ¿Cuál es el renuevo justo? Yeshua, que es la raíz de Isaí, él es el renuevo justo de David. Dice, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en la tierra. ¿Quién es el que viene a hacer juicio? Yeshua. Y dice, y reinará con el nombre de Yahweh Sidkenu, justicia nuestra. Mire, Yeshua, cuando esté reinando, se llama Yahweh Sidkenu. ¿Por qué no se va a llamar el hijo de Yahweh Sidkenu? ¿Por qué no le pone? ¿Por qué le pone el mismo nombre del Eterno? Ahora, Ezequiel 34:11 nos confirma lo mismo. Así ha dicho Yahweh el Señor. He aquí que yo mismo, 2 veces nos lo dice. Recuerde que 2 veces es confirmación. Yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré. ¿Y quién vino? Yeshua. Entonces, cuando levantaron a Yeshua en el madero, ¿qué decía encima de su cabeza? Yud, He, Bab, He. Y él dijo, ustedes sabrán quién soy yo. Yud, He, Bab, He. Y aquí dijo el Señor, yo mismo iré a buscar las ovejas. En Ezequiel nos dice lo mismo, Ezequiel 34:11. Yo mismo iré a buscar las ovejas y las reconoceré. Fíjense aquí, lo estamos viendo desde Jeremías lo mismo. En Ezequiel 34:11 estamos viendo al Señor diciendo que Él mismo viene y que Él nos va a reconocer las mismas palabras que nos dijo Yeshua. Yo buscaré la perdida, volveré al redil a la descarriada, vendaré la perniquebrada. ¿No fue lo que hizo Yeshua con nosotros? Él no vino a cambiarnos la vida, a sacarnos de toda la maldad que hacíamos, a cambiarnos el corazón, a poner en nuestra boca un cántico nuevo. Eso fue lo que hizo Yeshua, pero aquí nos dice que es Yahweh. Entonces, ¿qué significa? ¿Que son diferentes? No. Ahora, Yeshua dijo,
yo tengo otras ovejas que no son de este redil, a esas debo traerlas y oirán mi voz y habrá un solo rebaño y un solo pastor. O sea que estamos hablando de las dos casas de Israel que el mismo Eterno ha venido a buscarlas bajo el nombre de Yeshua, que es la imagen visible de Elohim. Miremos la ley del siervo. La ley del siervo es una de las leyes bien interesantes que hay, aunque aquí nos devolvimos a la Torá, pero me había faltado este punto y este punto es muy hermoso y lo quiero compartir. La ley del siervo, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice la palabra? Recordemos que el Eterno acaba de sacar a Israel de Egipto. Entonces en Éxodo 21:1 dice: estas son las leyes que le propondrás. Si comprares un siervo hebreo, 6 años servirá, mas el 7º saldrá libre. Si entró solo, solo saldrá. Si tenía mujer, saldrá él y la mujer con él. Si su amo le hubiera dado mujer y tuvieran hijos e hijas, la mujer y los hijos serán del amo y él saldrá solo. Si el siervo dijere: yo amo a mi señora, a mi mujer y a mis hijos, yo no voy a salir libre, entonces el amo lo va a llevar ante los jueces, lo pondrá contra una puerta o a un poste y le va a hacer un agujero en la oreja con una lesna y va a ser su siervo para siempre. ¿Por qué nos habla esto de Yeshua? ¿Qué tiene que ver esta ley del siervo? Fíjense lo lindo. ¿Cuál es el plan del Eterno? 6 años, 6 días de trabajo, un día de reposo, 6 milenios de trabajo, un milenio de reposo. Entonces, lo mismo, dice, empieza diciéndonos, 6 años servirá y al 7º saldrá libre. O sea, por 6.000 años trabajaríamos todos los hombres, en el 7º seremos libres. Dice que el hombre y la esposa son una sola carne, porque son una sola carne delante del Eterno. El siervo y la esposa van a ser una sola carne. Ahora dice que esto es para el siervo hebreo, dice que el que hubiera sido comprado. Yeshua, nosotros somos esos siervos porque Yeshua nos compró con su sangre. Primera de Corintios 6:20, habíais sido comprados por precio, glorificada a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Si ven, nosotros fuimos comprados por precio, nosotros somos esos siervos. En Primera de Corintios 7:23 dice: por precio fuisteis comprados, no os hagáis esclavos de los hombres. Entonces, miremos acá, dice que al finalizar el año sexto quedaría libre. Entonces, si entró solo, saldrá solo. Si tiene mujer, saldrá con la mujer, porque los esposos son una sola carne delante del Eterno. Pero, ¿qué pasa si ese siervo decide quedarse con el amo? Entonces, si a nosotros nos compró Yeshua es nuestro amo, nosotros somos los siervos. Entonces dice que lo llevarán ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste. Entonces miremos esto acá. ¿Cuál es la palabra hebrea para puerta? La palabra deled. ¿Cuál es la palabra para poste? La palabra mesuzá. Mesuzá, ¿qué es? Mesuzá es aquello que está ordenado poner en el dintel de la puerta para representar que nosotros es una casa que está bajo la Torá del Eterno. Entonces, ¿se pone en cuál puerta? ¿Quién es la puerta hoy? Yeshua es la puerta. Yeshua es la Torá viviente. Dice: yo soy la puerta. La oreja horadada con la lesna. ¿Qué significa? Que la oreja sería pegada a la puerta. O sea, pegada significa simbólicamente, significa que va a escuchar, o sea, como que la van a pegar así a la puerta para que escuche. Entonces, ¿qué es lo que simboliza ese acto? ¿Qué es lo que simboliza? En Deuteronomio 16, cuando el Eterno anuncia al profeta como Moisés, que es Yeshua, ¿cuál es la condición? Dice que a él lo tenemos que escuchar, lo tenemos que oír. Entonces, en Deuteronomio 18:15, profeta, en medio de ti y de tus hermanos, yo te levantará Yahweh tu Elohim, a él oiréis. Cuando en Marcos 9:6 vino una nube que le hizo sombra y de la nube salió una voz que decía: este es mi hijo amado, a él oíd. O sea, la condición de nosotros, para nosotros seguir a Yeshua, es escucharlo. Entonces,
ese siervo se decide quedarse con el amo. Nosotros fuimos comprados por la sangre de Yeshua. Nosotros amamos a Yeshua, amamos a nuestro amo y queremos quedarnos con él. Entonces tenemos que pegar el oído a la puerta, que es Yeshua, a la mezuzá, que es la obediencia a los mandamientos, y tenemos que escuchar su palabra. ¿Por qué tenemos que escucharlo? Porque Yeshua vino para enseñar la Torá, para enseñarnos el camino. Él muere por nosotros, Él nos da una nueva vida y nos enseña la Torá para que ahora vivamos en obediencia. Esta ley del siervo está hablando de Yeshua. Ahora, tú eres el que puedes escoger si pegas tu oreja en la puerta, que es Yeshua, o si te vas a escuchar todos los mandamientos de hombres diferentes a lo que el Eterno anunció. Muy bien, sigamos adelante. Otro profeta, el profeta Miqueas. ¿Qué nos dice el profeta Miqueas? Que de Belén saldrá el que será Señor en Israel. Y dice que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Otra vez, Yeshua es eterno, confirmado por el profeta Miqueas. ¿Puede ser un hombre? Pues absolutamente no, no va a ser un hombre. Profeta Zacarías. En Zacarías, el profeta Zacarías nos trae una visión que es muy, muy hermosa y es muy interesante para entenderla a través de Yeshua. Desde Zacarías 2:10 nos está diciendo: canta y alégrate, hija de Sión, porque he aquí que vengo y moraré en medio de ti, ha dicho Yahweh. Y se unirán muchas naciones a Yahweh en aquel día y me serán por pueblo. Y moraré en medio de ti y conocerás que Yahweh de los ejércitos me ha enviado a ti. A Yahweh poseerá Judá su heredad en la tierra santa y escogerá a una Jerusalén. Calle toda carne delante de Yahweh, porque él se ha levantado de su santa morada. Entonces, ¿cuál es la esperanza? La esperanza es que el Eterno va a ser el rey sobre toda la tierra, como nos confirma el mismo Zacarías, también en Zacarías 14, y el mundo entero doblará su rodilla delante de Yahweh. Pero miren lo que sucede en Zacarías 3, esta es la visión que les digo. Entonces, tiene Zacarías una visión donde dice que me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel de Yahweh, y Satanás estaba a la mano derecha para acusarle. Fíjense, esto tan interesante. ¿Quiénes aparecen aquí? Josué. Josué, recordemos que Josué, el nombre hebreo para Josué es Yehoshua, pero en Nehemías 8:17, el mismo Josué, hijo de Nun, el mismo Josué que siguió a Moisés, aparece como Yeshua. O sea, el nombre es Yehoshua, la forma corta es el nombre de Yeshua. Entonces, aparece Yehoshua o Josué, que es una sombra profética de Yeshua. Pero aparece el ángel de Yahweh como mostrando esa visión, y aparece Satanás acusando a Josué, quien es sumo sacerdote. Josué está representando a Yeshua muriendo, a Yeshua llevando el pecado de Israel, y Yeshua es nuestro sumo sacerdote. Entonces, fíjese, le dice Yahweh a Satanás: Satanás te reprenda. Yahweh te reprenda, Satanás. Yahweh, que ha escogido a Jerusalén, te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Y dice que Josué, nos dice que Satanás estaba acusando a Josué. ¿De qué lo acusaba? De tener hijos que estaban en pecado. Lo mismo, sabemos que Israel, el pueblo que estaba representando Yeshua, estábamos en pecado. Pero dice que Josué, o Yeshua, estaba vestido de vestiduras viles. Entonces habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitadle las vestiduras viles. Y a él le dijo: mira que he quitado de ti el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. ¿Cuándo ocurre esto después proféticamente? ¿Cuándo está Yeshua vestido de vestiduras viles? Cuando él está en el madero, llevando todo nuestro pecado. Pero cuando ya él muere por nosotros y él resucita, él tiene su vestidura ya de gala. Esas vestiduras viles, ese pecado ha sido perdonado. Entonces dice: entonces pongan mitra sobre su cabeza. ¿Por qué dice? Porque habla de poner mitra, porque recuerden que la mitra en la cabeza del sumo sacerdote decía santidad a Yahweh. Entonces, Yeshua
ya vemos, Yeshua aparece allí llevando el pecado de Israel, muere por Israel, es cambiado sus vestiduras por vestiduras de gala, pero ahora tenemos que caminar en santidad. También la novia, recuerden que la novia debe cambiar sus vestiduras por las vestiduras de lino fino, blanco y resplandeciente. Entonces le sigue diciendo, el ángel de Yahweh amonestó a Josué diciendo, así dice Yahweh de los ejércitos, pongan atención, si ustedes anduvieren por mis caminos y guardaren mi ordenanza, también tú gobernarás mi casa y guardarás mis atrios, y entre estos que están aquí te daré lugar. Es decir, si nosotros seguimos, está hablando Yahweh de los ejércitos, la imagen visible de Elohim, si anduvieres por mis caminos y guardares mi ordenanza, nosotros tenemos que seguir a Yeshua. Sin Yeshua no estamos en el plan, es que estamos hablando de la escritura completa. Entonces, ¿cuál es la amonestación final? Tenemos que seguir a Yeshua, seguir los pasos de Yeshua, guardando la Torá. Y que sigue diciendo, vuelve a anunciar al siervo sufriente, al renuevo, a la raíz de David. Él vendrá, dice, como la piedra. ¿Recuerda que vimos la piedra? El Eben, Padre, Hijo. Con toda la autoridad, viene con toda la autoridad, los 7 ojos que representan toda la autoridad. Y dice que va a quitar el pecado de Israel para que Israel pueda regresar de nuevo a ser parte del pueblo. Exactamente el plan que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos regresando a ser parte de Israel. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos que se sientan delante de ti, porque son varones simbólicos. Por eso es símbolo de lo que iba a pasar en la obra redentora de Yeshua. He aquí que yo traigo a mi siervo el renuevo, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué. Sobre esa piedra hay 7 ojos, ya vimos toda la visión completa del mundo, el conocimiento absoluto. Yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. Ese día que él llevó esas vestiduras viles, él quitó el pecado de la tierra. En aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de la higuera. Cuando nosotros recibimos ese perdón, cuando nosotros recibimos a Yeshua, que se había puesto las vestiduras viles de nuestra vida, de nuestro pecado, cuando fuimos perdonados, ¿qué fue lo primero que salimos a hacer? A invitar a todo el mundo a que viniera a conocer a Yeshua. Si ustedes tienen que haber tenido la misma experiencia que yo tuve por mucho tiempo, que la gente nos veía hasta canzones, pues, porque ya no teníamos otro tema de qué hablar, y seguimos siendo así. Con los que seguimos con ese primer amor, seguimos que queremos invitar a todo el mundo a venir al conocimiento. Todo esto. Ahora, una vez que ha sido quitado el pecado, que sigue en Zacarías 4, la visión de los 2 olivos. La visión de los 2 olivos que dice que dice, esta es palabra de Yahweh a Zorobabel. ¿Qué quiere decir Zorobabel? Nacido en la dispersión, nacido en Babilonia. Nosotros somos nacidos en Babilonia, nosotros no nacimos en Israel, somos nacidos en Babilonia. Toda esta profecía de Zacarías es perfecta, se cumple con nosotros. Una vez que fuimos perdonados, ya después se levantarían los 2 olivos, como hoy se está levantando la casa de Israel, y va a ser unida, no con ejército, no con fuerza, pero con mi espíritu, dice Yahweh de los ejércitos. Así que un plan perfecto, un plan perfecto. Esto ya lo vimos. Bueno, termina diciendo, ¿quién eres tú, gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Y él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia. Si estamos hablando de que esto nos dice todo de Yeshua, miremos, el gran monte se hizo llanura. Es decir, de algo grandísimo, exaltado, él se hizo aquí una persona humilde. Y sería conocido como gracia, gracia. Nosotros, ¿cómo conocimos a Yeshua? Como gracia. Filipenses 2:5 nos lo confirma. Nos dice, haya en vosotros ese sentir que hubo en Yeshua el Mesías, el cual, siendo en forma de Elohim, no estimó ser igual a Elohim como cosa que aferrarse, ser igual a Elohim,
sino que se despojó a sí mismo tomando la forma de siervo. Entonces, ese gran monte que se hizo llanura, el que es en la boca misma de Yahweh, su palabra, el que era en forma de Dios, el que no lo estimó y tomó la forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El gran monte se redujo a llanura y se le conoció ¿qué? Como gracia, gracia, gracia. ¿Para qué? Dice, para que en el nombre de Yeshua se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Imagínense. Todo ser viviente se tiene que arrodillar delante de Yeshua. Ustedes se imaginan los que hoy lo están negando. Nosotros nos vamos a arrodillar delante de él felices porque hoy nos arrodillamos delante de él con todo gusto. Pero ¿cómo se van a arrodillar los que lo negaron? Y toda lengua confiese que Yeshua es Adonai. Eso es lo que está diciendo, para la gloria del Dios Padre. Entonces, fíjense, todo esto confirmado del Tanakh al nuevo pacto, al pacto renovado. Por último, el profeta Malaquías, que nos dice que yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí. Y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien buscasteis y el ángel del pacto a quien deseasteis. Así ha dicho, he aquí viene, ha dicho Yahweh de los ejércitos. Esto sucedió y esto va a volver a suceder. Dice que él envía el mensajero. ¿Cuál es el mensajero que envió en la primera venida? Juan el Inmersor, Juan el Bautista. Y dice que vendrá súbitamente al templo el Señor. Recuerde, cuando Jesús entró al templo y a través de la paracha nosotros sabemos que el día que fue invitado a leer, él mismo declaró que se había cumplido delante de ellos la palabra, cuando la palabra de la Torá decía, hoy el Señor está entre vosotros. O sea, eso, si ustedes lo quieren aprender mejor, lean o escuchen el video que se llama Yeshua y el estudio de la Torá. Pero dice, ¿a quién podrá soportar el tiempo de su venida? Ahora nos habla de la segunda venida, que también me está siendo anunciada, y él va a venir al templo también. ¿Y quién podrá estar en pie? Porque él es como fuego purificador y como jabón de lavadores. Este es el que están negando tantos, el que va a venir. Dice que quién podrá estar en pie delante de él, que se sentará para afinar y limpiar la plata, porque limpiará a los hijos de Leví, los afinará como a oro y plata. Entonces nos dice esto que es muy interesante, ya con esto terminamos. Malaquías 4 nos dice, viene el día de Yahweh, está hablando ya de la segunda venida de Yeshua. Y nos dice, mas a vosotros, los que teméis mi nombre, el nombre de Yahweh, nacerá el sol de justicia y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Nosotros conocemos mucho este versículo, pero lo habíamos visto en hebreo, porque en hebreo lo que nos está hablando es de canab. Cuando nos dicen las alas, nos está hablando de canab, que son los bordes del manto donde están los sitziot. Los sitziot, ahí eso es lo que dice, que en sus sitziot traerá salvación. ¿Cómo sabemos nosotros esto? ¿Y por qué vamos a entender qué es eso? Primero, porque la palabra en hebreo es muy clara, pero segundo, porque nosotros sabemos por Lucas 8:43 de aquella mujer que tenía un flujo de sangre desde hacía 12 años, que se había gastado en médicos todo lo que tenía, pero que no podía haber sido curada, y que se vino donde estaba Yeshua, y en medio de la multitud ella tomó con su mano los tzitzis de Yeshua, y él dijo, ¿quién me ha tocado? Y dijo Yeshua, alguien me ha tocado porque de mí ha salido poder. Y dice que la mujer fue sana inmediatamente. ¿A quién representa la mujer? A Israel. ¿Cuántos años llevaba enferma? 12 años, o sea, las 12 tribus. ¿Qué significa el hecho de que hubiera tenido un flujo de sangre, que estaba en un estado de impureza? Estaba en un estado de impureza.
Cuando el Israel está en estado de impureza y se prende de los tzitzit de Yeshua, la impureza termina, el flujo de sangre terminó. Entonces, cuando nosotros entendemos esta profecía de Malaquías, que nos está diciendo que cuando Yeshua venga, en sus tzitzit traerá salvación. Es decir, si nosotros desde ahora espiritualmente nos tomamos de esos tzitzit, recuerda que 10 de cada nación se iban a prender del manto de un judío, de Yeshua. Entonces, si nos prendemos de esos tzitzit de Yeshua, nosotros encontraremos salvación y saldremos y saltaremos como becerros de la manada. Pero ¿qué nos advierte? Que nos acordemos de la Torá para nosotros finalmente salir de ese estado de impureza y entrar en obediencia. Fíjense que no dice que la mujer del flujo de sangre fue sanada, sino que fue salvo. Ella encontró fue salvación, no sanidad. Levítico 15:25 nos dice que nos habla de que es un estado de impureza. Ahora, es salvación y no sanidad. Entonces, solamente Yeshua puede darnos a nosotros esa sanidad a las 12 tribus de Israel que están en estado de impureza. Con esto entonces terminamos y solamente vamos a leer estos nombres que hemos encontrado de Yeshua. No es exhaustiva esta lista, porque pues lógicamente que me faltaron muchos temas. Imagínense, llevamos nueve semanas enseñando este tema de Yeshua y apenas si es una muestra. Pero fíjense, Yeshua es la simiente de la mujer, el ángel de Yahweh, el Elohim que ve, el Shaddai, el todopoderoso Elohim, Shailo, yo soy el que soy, es Yahweh de los ejércitos, es Ar Shalom, es la roca de Israel, es el ungido, es el Mesías, es el rey sobre toda la tierra. Yeshua es el pastor, la roca de salvación, el Señor, el Adón, la piedra angular rechazada, es el brazo de Yahweh, es el renuevo, es Emmanuel, Yahweh con nosotros, es el Gibor, es Pelé Yoetz, es Abiad, Padre eterno, es la vara de Jesse, es la bandera a las naciones, es la roca y la fortaleza de los siglos, es la piedra preciosa, es el siervo sufriente, es el Aleptab, es el redentor, es el testigo, es el santo de Israel, es el ángel de la presencia, es Sarjapanim. Recuerden que el nombre es Yeshua Sarjapanim. Es el Elohim de toda la tierra, es el hijo del hombre, la rama de David, el mensajero del pacto. En esto del Elohim de toda la tierra quiero hacer una aclaración. Recuerden, no es correcto decir que Yeshua es el Elohim de Israel. No, el Elohim de Israel se llama Yahweh y Yeshua es su palabra, pero son uno mismo, son uno solo, porque el Eterno es un Ejad. Entonces, es el mensajero del pacto. Yeshua es el novio, el salvador, la palabra de Yahweh, el cordero de Dios, el hijo de Dios, el pan de vida, la fuente de agua viva, el profeta como Moisés, la luz del mundo, la puerta, el liberador, el buen pastor, es el camino, la verdad y la vida, es el vino nuevo, es el rey de los judíos, es el cordero de Pesach, es la cabeza de la congregación, es el primogénito de la creación, es el mediador, es el sol de justicia, es el sumo sacerdote, es la palabra de vida, es el amén, es el cordero sacrificado en el principio, es el principio y el fin, y es la estrella de la mañana. Todo esto lo vimos en todo este tiempo. Ese es Yeshua. Ese es Yeshua. Yeshua no es simplemente el que nació, murió, resucitó. Este es Yeshua. Y esto es una imagen inmensa. Concluimos solo con esto. Dado que el mundo no podría contener al Padre con todo su poder y gloria. Recuerda que si el Padre viniera al mundo, nosotros todos moriríamos. Entonces, dado que el mundo no puede contener al Padre con su poder y gloria, el Padre desprendió de sí mismo un ser que llevaría su nombre, su gloria, su imagen y sobre todo su mensaje de salvación al hombre. Este ser es el único mediador entre Elohim y los hombres y el sustentador del mundo presente a través de la historia. Y ese nombre, y su nombre es
Yeshua HaMashiach, una emanación de Elohim que encontramos desde Génesis hasta Apocalipsis.